Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, o al menos uno lo suficientemente bueno como para querer pasar unos minutos conmigo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, romance, drama y pasión, el mundo de las series turcas. Pero ojo que no son las series turcas que veías con tu abuela. No. Vamos a hablar de las series turcas que van a explotar Netflix en 2025, las que te van a mantener pegado a la pantalla, las que vas a ver a escondidas de tu jefe, las que te van a hacer olvidar que tenías que ir al gimnasio. Sí, esas. Si eres nuevo por aquí y te gustan las recomendaciones de series y películas, los análisis a fondo y los chismorreos de la farándula turca, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que no te arrepentirás y si te arrepientes siempre puedes desuscribirte, pero sé que no lo harás. Confío en tu buen gusto. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de producciones turcas que están listas para conquistar Netflix en 2025. He estado investigando a fondo, leyendo foros, viendo trailers, incluso he intentado aprender turco para traerte las series que, según mis fuentes y mis propias predicciones, van a ser las más adictivas del próximo año. Prepárense para maratones intensivos. Empecemos con una que promete ser un auténtico bombazo, Ecos del Bósforo. Imaginen un thriller psicológico ambientado en la vibrante y misteriosa Estambul. Una joven arquitecta, Elif, regresa a su ciudad natal tras la repentina muerte de su padre, un magnate naviero con oscuros secretos. A medida que Elif investiga la muerte de su padre, descubre una red de corrupción, mentiras y traiciones que se extiende por toda la ciudad. Pero lo más inquietante es que empieza a experimentar visiones y sueños extraños, que parecen estar conectados con el pasado de su familia y con un oscuro secreto que se oculta en las profundidades del Bósforo. Drama familiar, secretos inconfesables, una protagonista con un talento increíble y una ambientación de ensueño. ¿Qué más se puede pedir? La estética de esta serie es impresionante, la fotografía te transporta directamente a Estambul, y la trama te engancha desde el primer minuto. Prepárense para no dormir. La ambientación de Ecos del Bósforo es, sin duda, uno de sus puntos fuertes. Los productores han sabido capturar la esencia de Estambul, mostrando tanto su belleza como su lado oscuro. Desde las imponentes mezquitas y los bulliciosos bazares hasta los barrios marginales y los palacios decadentes, cada rincón de la ciudad es un personaje más de la historia. La serie también explora la compleja relación entre tradición y modernidad en Turquía, mostrando cómo las antiguas costumbres y creencias chocan con los valores occidentales y la tecnología moderna. En cuanto a la trama, Ecos del Bósforo es una montaña rusa de emociones. Los giros inesperados y las revelaciones sorprendentes te mantienen al borde del asiento en cada episodio. La serie también aborda temas importantes como la corrupción, la impunidad, la violencia de género y la lucha por la justicia. Sin embargo, lo que realmente hace que esta serie sea especial es la profundidad de sus personajes. Elif es una protagonista fuerte y decidida, pero también vulnerable y atormentada por su pasado. Los personajes secundarios como su mejor amiga, su exnovio y el detective encargado de investigar la muerte de su padre, también están muy bien desarrollados y tienen sus propias motivaciones y secretos. La siguiente en mi lista es La joya prohibida. Esta es para los amantes del romance, pero no un romance azucarado, sino uno lleno de pasión, intriga y obstáculos insuperables. La serie nos cuenta la historia de Leyla, una joven humilde que trabaja como joyera en el Gran Bazar de Estambul. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Kerem, el heredero de una de las familias más poderosas y ricas de Turquía. A pesar de sus diferencias sociales y de la oposición de sus familias, Leyla y Kerem se enamoran perdidamente. Pero su amor está amenazado por secretos del pasado, rivalidades familiares y una exnovia despechada que no está dispuesta a perder a Kerem tan fácilmente. Drama, pasión, vestidos espectaculares y una química entre los protagonistas que traspasa la pantalla. Ojo que esta serie te va a sacar más de una lágrima. La joya prohibida no es solo una historia de amor, sino también un retrato de la sociedad turca contemporánea. La serie explora las diferencias de clase, las tradiciones familiares y las expectativas sociales que pesan sobre las mujeres. Leyla es un personaje inspirador que lucha por su independencia y por su derecho a elegir su propio destino. Kerem, por su parte, debe enfrentarse a las presiones de su familia y a las expectativas de la sociedad para mantener el legado familiar.
La serie también destaca por su impresionante vestuario y su cuidada producción. Los vestidos de Leila son verdaderas obras de arte y los escenarios, como el Gran Bazar y las mansiones de la alta sociedad, son simplemente espectaculares. La música también juega un papel importante en la serie, creando una atmósfera romántica y emotiva. La química entre los protagonistas es innegable. Los actores que interpretan a Leila y Kerem tienen una conexión especial que se transmite a través de la pantalla. Sus miradas, sus gestos y sus diálogos están cargados de pasión y emoción. La serie también cuenta con un elenco de actores secundarios muy talentosos que dan vida a personajes memorables. Ahora, cambiemos de registro y pasemos a una serie que combina acción, comedia y un toque de ciencia ficción, Agentes del Sultán. Imaginen una unidad secreta de élite formada por los mejores agentes de Turquía, que se dedica a proteger el país de amenazas tecnológicas y conspiraciones internacionales. Pero estos agentes no son los típicos héroes serios y taciturnos. Son un grupo de inadaptados con personalidades excéntricas y habilidades especiales, que se enfrentan a los villanos con humor, ingenio y mucha acción. Gadgets futuristas, persecuciones espectaculares, efectos especiales sorprendentes y un elenco coral con una química increíble. Esta serie es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Agentes del Sultán es una serie que no se toma a sí misma demasiado en serio. El humor es una parte fundamental de la serie, y los diálogos están llenos de referencias a la cultura pop y a la actualidad. Los personajes son caricaturescos y exagerados, pero al mismo tiempo entrañables y divertidos. La serie también cuenta con escenas de acción espectaculares, con persecuciones en coches, tiroteos y peleas cuerpo a cuerpo. Los efectos especiales son sorprendentemente buenos para una producción turca, y los gadgets futuristas son ingeniosos y originales. La serie también explora temas importantes como la lealtad, la amistad y el sacrificio. A pesar de sus diferencias, los agentes del sultán forman un equipo unido y comprometido con su misión. Cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones y su propio pasado, pero juntos son capaces de superar cualquier obstáculo. Agentes del Sultán es una serie que te sorprenderá gratamente. Es una bocanada de aire fresco en el panorama televisivo actual, y te hará reír a carcajadas. Si buscas una serie divertida, emocionante y original, no te pierdas Agentes del Sultán. Otra serie que creo que va a dar mucho de qué hablar es Sombras del Imperio. Esta es una serie histórica, ambientada en el Imperio Otomano, que nos cuenta la historia de una joven esclava que se convierte en una de las mujeres más poderosas del harén. Pero su ascenso al poder no será fácil. Tendrá que enfrentarse a intrigas palaciegas, rivalidades entre las concubinas, la ambición de los visires y la desconfianza del sultán. Vestuarios impresionantes, decorados lujosos, una historia llena de pasión, traición y ambición. Si te gustan las series como Magnificent Century, esta te va a encantar. Además, la protagonista es una actriz con un talento impresionante y una belleza que te dejará sin aliento. Sombras del Imperio es una serie que te transportará a un mundo de lujo, poder y decadencia. La serie está ambientada en el siglo XVI, durante el reinado de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes de la historia otomana. La serie recrea con gran detalle la vida en el harén, mostrando las intrigas, las rivalidades y las alianzas que se formaban entre las concubinas. La serie también explora la política y la diplomacia del Imperio Otomano, mostrando las guerras, las alianzas y las traiciones que marcaron la época. Los personajes históricos como Solimán el Magnífico, su esposa Hurrem Sultán y el gran visir Ibrahim Pasha, están muy bien desarrollados y tienen sus propias motivaciones y ambiciones. Sombras del Imperio es una serie que te enganchará desde el primer episodio. La trama es intrigante y llena de giros inesperados, y los personajes son complejos y fascinantes. La serie también destaca por su impresionante vestuario, su cuidada producción y su excelente banda sonora. Si eres fan de las series históricas, no te pierdas Sombras del Imperio. Y por último, pero no menos importante, tenemos El Maestro de Estambul. Esta es una serie que explora el mundo del arte y la cultura turca, a través de la historia de un famoso restaurador de arte, que recibe el encargo de restaurar una antigua mezquita en Estambul. A medida que trabaja en la restauración, descubre secretos ocultos en los muros de la mezquita, que lo llevan a investigar un misterio que se remonta siglos atrás. Una trama intrigante, personajes complejos, una ambientación fascinante y una reflexión sobre el arte, la historia y la identidad. Esta serie es perfecta para los amantes de la cultura y el misterio.
Además, la banda sonora es absolutamente maravillosa. El Maestro de Estambul es una serie que te invita a reflexionar sobre el valor del arte y la importancia de preservar la historia. La serie muestra el proceso de restauración de la mezquita con gran detalle, mostrando las técnicas y los materiales que se utilizaban en la época otomana. La serie también explora la relación entre el arte y la religión, mostrando cómo la mezquita es un lugar de culto, pero también una obra de arte. La serie también aborda temas importantes como la identidad, la memoria y la búsqueda de la verdad. El protagonista, un hombre atormentado por su pasado, encuentra en la restauración de la mezquita una forma de redimirse y de encontrar un nuevo sentido a su vida. El Maestro de Estambul es una serie que te cautivará desde el primer momento. La trama es intrigante y llena de misterio, y los personajes son complejos y fascinantes. La serie también destaca por su hermosa fotografía, su cuidada producción y su excelente banda sonora. Si eres un amante del arte y la cultura, no te pierdas El Maestro de Estambul. Es importante tener en cuenta que Netflix es un gigante que siempre sorprende. Podrían aparecer otras series turcas que nadie esperaba y que se conviertan en un fenómeno global. Lo que sí es seguro es que la producción turca está en auge y que cada vez está conquistando a más espectadores en todo el mundo. Así que estén atentos a las novedades de Netflix en 2025, porque seguro que encontrarán alguna joya que les encante. Y no solo en Netflix, otras plataformas de streaming también están apostando fuerte por las series turcas. Así que ampliad vuestro radar. Además, es interesante observar cómo las series turcas han evolucionado. Ya no se limitan a los típicos dramas románticos. Están explorando otros géneros como el thriller, la ciencia ficción y el drama histórico, y están experimentando con nuevas narrativas y formatos. Esto las hace aún más atractivas para un público global. Otro factor importante es la calidad de la producción. Las series turcas han mejorado mucho en los últimos años, tanto en términos de dirección, guión, actuación y producción. Esto las hace competitivas con las series de otros países. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta selección de series turcas que creo que van a explotar Netflix en 2025. Recuerden que estas son solo mis predicciones, pero estoy seguro de que al menos una de estas series se convertirá en su nueva obsesión. Hemos hablado de Ecos del Bósforo, el thriller psicológico con secretos familiares, La joya prohibida, el romance imposible entre clases sociales, Agentes del Sultán, la acción con toques de comedia y ciencia ficción, Sombras del Imperio, el drama histórico en el harén otomano, y El Maestro de Estambul, el misterio en el mundo del arte. Un buen menú, ¿eh? Y no olvidemos que esta es solo la punta del iceberg. Hay muchísimas más series turcas esperando a ser descubiertas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha llamado más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. También podéis contarme qué series turcas os han gustado más hasta ahora. Así me dais ideas para futuros vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita, que a veces YouTube hace de las suyas y no les avisa. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, un like, un comentario y una suscripción no les cuesta nada y a mí me hacen muy feliz. Y si queréis apoyarme aún más, podéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Cuanta más gente vea el vídeo, más feliz seré. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que disfruten mucho de sus series turcas. Hasta la próxima. Y recordad, no os olvidéis de hacer maratones responsables. Que luego no quiero que me echéis la culpa de vuestra falta de sueño. Cara guiño.